Por la ayuda de Dios vamos a ver a Israel en la tribulación. Y para ver esto ya hemos visto 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde habla de un trono en el templo de Dios. Y sabemos que ya los judíos tienen que construir ese templo. Es lógico que en Daniel dice la palabra de Dios que la bestia, el anticristo, va a confirmar un pacto con muchos, y es el pacto de Moisés, la ley de Moisés, el, este, uh, el anticristo, con todo ese poder político en la primera parte de la tribulación, mientras que esté persiguiendo a nosotros los cristianos, va a estar bien amigazo con la nación de Israel, va a ayudarles a construir su templo. A la mitad ya él va a contaminar el templo con su presencia, va a entrar en el lugar santísimo, se va a sentar en el trono de Dios, que es el propiciatorio, encima del arco de Dios. Y ya no sé si quién va a ser, pero un sacerdote va a entrar, le va a seguir con su cuchillo largo, que es como espada, y va a herir ya a la bestia. Y después de esto va a ser una gran persecución sobre Israel por lo mismo. Y aquí en el libro de Apocalipsis habla de este tiempo y del cuidado de Dios de Israel en la gran tribulación. Aquí dice la palabra de Dios, la mujer y el dragón. Entonces, mencionando Dios, la nación de Israel en el Apocalipsis, está en manera simbólica, en una señal. Ni menciona la nación presencialmente, pero aquí dice, Apocalipsis 12, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es simbólicamente la nación de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Eso ya está hablando de que el Señor Jesucristo vino a este mundo por medio de Israel. También apareció otra señal en el cielo. He aquí una gran dragón escarlata, el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando él engañó a los otros ángeles, la tercera parte de los ángeles, aquí dice, y las arrojó sobre la tierra, sus demonios, y el dragón se paró frente a la mujer, Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nos acordamos de que Herodes trataba de matar al Señor Jesucristo de bebé, cuando mandó que mataran a todos los niños de 12 años para abajo, una gran matanza. Dice, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice versículo 6, y la mujer, Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Estamos hablando de la gran tribulación, hasta en la persecución sobre Israel. De todos modos van a tener el cuidado de Dios en este tiempo. Va a tener un lugar preparado, quién sabe exactamente cómo, pero este es Israel en la tribulación. Ahora vamos a ver cómo Israel no está en el Apocalipsis. Y para empezar, vamos a ver en Efesios capítulo 3, versículo 20, dándonos la base de pues la gloria de Dios. Aquí dice, y aquel
después de una buenísima oración del apóstol Pablo. Él dice en el versículo 20, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, versículo 21, a Él, a Dios, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante entender lo que está diciendo este versículo. Dice que Dios va a recibir gloria. A Él sea gloria ¿dónde dice? En la iglesia. Dice en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el Señor Jesucristo dijo a los fariseos, el reino de Dios será quitado de ustedes y dado a una nación trayendo los frutos de él. Entonces ya Dios quitó el reino de Dios, que era su presencia en este mundo, su influencia, y dio esa presencia y influencia a la iglesia. Y ya como dice en el Antiguo Testamento que Israel era una nación santa por la justicia y santidad de Dios. Ahora, primero de Pedro dice en capítulo 2 de su primera epístola que la iglesia es la nación santa, el pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Importante que solo, dice la palabra de Dios aquí en Efesios 3:21, que solo a Él, dice, a Dios sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el Señor Jesucristo ya maldecía la higuera, ya, y dijo que nadie nunca coma fruto de ti jamás. Entonces estaba diciendo en una figura, estaba hablando de Israel, de nunca tener gloria Dios en Israel. Es algo muy importante entender que la gloria es por medio de la iglesia y nunca jamás la gloria de Dios habrá por medio de Israel. Es así en la palabra de Dios. Yo les he dado unos versículos, pueden buscar esos versículos en la palabra de Dios. Pero es importante entender esto cuando vamos al Apocalipsis. El libro del Apocalipsis capítulo 7 habla de unas tribus de Israel. Entonces dice aquí Apocalipsis 7:1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La palabra de Dios nos está dando a entender que es el tiempo antes de empezar la tribulación, pero algo tiene que pasar antes del empiezo de la tribulación. Entonces dice el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Antes de empezar la tribulación, hay un grupo de personas que van a escapar de la tribulación que va a venir sobre este mundo. Es muy importante entender que lo que dice después aquí en este pasaje está hablando de los siervos de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, hablando de los siervos de Dios, siempre está hablando de los cristianos. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De otras palabras, de todas las tribus de una nación inconversa. Entonces no puede ser,
porque aquí dice siervos de nuestro Dios. Efesios dice que gloria es a Dios solamente por la iglesia. Entonces, ¿cómo vemos Israel aquí? Y yo les digo que hay tanta sangre judaica en todo este mundo que cualquier persona pueda pertenecer a la nación de Israel teniendo suficiente sangre judaica en sí. De plano, tenemos que entender que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, salieron como una gran multitud mezclada de otras naciones. Y también José, antes de este momento en el tiempo de Israel, cuando José estaba en Egipto, se casó con una egipcia y su descendencia era Efraín y Manasés, dos tribus bien grandes de los israelitas, pero su mamá era egipcia. Nunca había sangre pura judaica en el Antiguo Testamento. De plano, el rey David, un Israel 100%, no es cierto. Su bisabuelita era Rahab la cananea y su bisabuelita era Ruth la moabita. Entonces, hasta más sangre mezclada. No lleva mucha sangre para poder llamarse israelita. Y yo me acuerdo hace años, mi mamá diciéndome que mi bisabuelita era 100% judío. Y yo estaba como que, pues qué interesante. Y también escuché de una persona aquí, un abuelito aquí en México, cuyo apellido era Berenstein. Su apellido materno era Berenstein. Y yo estaba así. Y cuando dije eso a mi mamá dijo, ese es un apellido judaico. Y yo estaba así pensando, ¿cómo puede ser que hay sangre judaica en México, pero hay sangre judaica en todo el mundo? Entonces ya no es solamente la nación de Israel que tiene sangre judaica. Puede ser muchos cristianos y puede ser 144,000 cristianos que están tratando de vivir así con Dios en este momento. Y habla de las tribus, dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y estos 44,000 sellados, menos la tribu de Dan, puede ser para otro estudio. Estos 144,000 sellados llegan a escapar de la tribulación, el periodo de la tribulación en el mundo. Ya la iglesia mayormente va a estar en la tribulación, pero aquí está diciendo que ya y vamos a leer en un momento, ya como estos 144,000 escapan de la tribulación, son sellados por una razón, son sellados y se encuentran de nuevo en el capítulo 14 del Apocalipsis, donde dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces después encontramos al Señor Jesucristo parado en esta tierra con gente tan cerca de él, esas mismas personas, los 144,000 sellados, gente que está así con el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser una nación inconversa? Vamos a regresar al libro de Lucas, capítulo 21, y vamos a ver una promesa en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo está hablando sobre la tribulación, pero también en Lucas capítulo 21 está hablando de las mismas cosas. De plano, podemos ver en Lucas capítulo 21, versículo 27, el contexto de lo que él está diciendo. Entonces, dice el Señor Jesucristo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Este es después de la tribulación, al final de la ira
de Dios derramada sobre el reino de la bestia. Entonces ya vemos la venida visible del Señor Jesucristo, porque dice entonces verán al Hijo del Hombre. No es ya el rapto, porque el rapto está en secreto, Él viene como ladrón. Primera venida, esta es la segunda venida. Entonces el contexto es ya la tribulación, y podemos brincar hasta el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, los discípulos que iban a empezar la iglesia de Él. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, aquel tiempo que es la tribulación. Y dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Todo el mundo va a estar sorprendido ya con la tribulación. Y después hay una promesa en el versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre. Se escucha exactamente como el Apocalipsis capítulo 14 versículo 1, cuando esos 144,000 sellados están delante del Señor, están allí cerca de su Señor. Pero ¿cuáles son los requisitos? Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, todas las cosas de la tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces hay un remanente dentro de la iglesia que va a poder escapar ya de la tribulación. Ya vimos en otro mensaje los versículos que hablan claramente de la iglesia dentro de la tribulación, pero aquí hay unos sellados. Y si el Apocalipsis habla de ellos como la descendencia de Israel, pero no dice que son inconversos, porque el israelita que llega a ser creyente pertenece a la iglesia y no a Israel. Es muy importante entender eso. Muy importante entender que los 144,000 sellados en el Apocalipsis son hijos de Dios que están velando y están orando en todo el tiempo. Están así con su Señor para poder escapar de todas estas cosas, y es una promesa de parte de Dios. Pero no podemos, como algunos hacen, diciendo que Israel es el pueblo de Dios. No es cierto. Primero de Pedro nos dice claramente que la iglesia es el pueblo de Dios, y muchos que ya siguen una falsa doctrina dicen que Israel es el pueblo de Dios aquí y la iglesia está aquí. Y si seguimos eso, vemos a estos tribus de Israel como la nación de Israel, y ellos están la gente más cerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser? De plano, hay algunas cosas interesantes en el libro de Romanos. Si vemos que en el tiempo de que el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos, ya los judíos, dice la palabra de Dios, no eran judíos. Dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, dice la palabra de Dios, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces,
cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, él decía que los judíos ya no eran judíos. Pero los cristianos, hasta los gentiles que no tenían nada de sangre judaica, eran judíos. Así, la palabra de Dios está diciendo esto claramente. Sino, pues no es judío el que lo es exteriormente, el que estaba en la ley de Moisés, en las sinagogas, en todo esto. Él dijo, no, ya no es judío. Él dijo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Entonces yo me puedo llamar judío, porque soy judío en lo interior, así, con Dios. Ya soy parte del pueblo de Dios. Entonces la palabra de Dios me está llamando judío. También en el libro de Gálatas llama a la iglesia por un nombre muy interesante. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, y a todos los que anden conforme a esta regla, una regla de santidad, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces la iglesia se llama la Israel de Dios. Y con tanta sangre judaica en todo este mundo, yo creo, y de todo corazón, que esos 144,000 sellados en el Apocalipsis son cristianos que en esta época ya están andando así con Dios, y solo así pueden escapar de las cosas del sufrimiento de la tribulación.